Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación. Amados, bienvenidos a la primera mini conferencia de predicación expositiva. Qué gran privilegio de parte del Señor es que nos has permitido llegar hasta tu hogar, hasta su hogar, pastor, predicador, hermano. Este ministerio, sin duda, desde el sur de Chile y Argentina hasta Canadá, cruzando el Atlántico para llegar a España, está recorriendo el mundo a nuestra lengua. Gracias al Señor por eso. Sin duda, esto viene de parte de Él. Queremos dar gracias al Señor por el tremendo privilegio de permitirnos contar con dos siervos del Altísimo. En este momento queremos presentar al pastor Sugel Michelén. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Es un tremendo privilegio estar en esta mini conferencia y sobre todo hablando de un tema como la predicación expositiva. Así que gracias a ti por invitarnos. También queremos presentar a nuestro hermano Miguel Núñez. Pastor, por favor, muchas gracias por venir. Gracias, Hugo, por la invitación. Para mí es un placer, también un privilegio poder compartir este tiempo hablando de algo tan central como es cómo predicar lo que Dios inspiró y plasmó en su palabra. Creo que no hay nada más esencial para esta época, para la iglesia de este tiempo, que poder traer a colación lo que es la predicación expositiva. Queremos comenzar entonces esta mini conferencia abriendo ya los fuegos, partiendo de lo más básico. ¿Qué es predicación expositiva? Pastor Sugel. Bueno, viéndolo de la manera más sencilla posible, la predicación expositiva es aquella predicación donde el mensaje del sermón es el mensaje del texto. O sea, yo no debo tomar las escrituras como una excusa o como un trampolín para saltar del texto a dar mis propias ideas. Yo debo predicar lo que el Espíritu Santo inspiró con la intención con la que el Espíritu Santo la inspiró. O sea, es predicar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4, Timoteo, predica la palabra. Y la idea es expon lo que la palabra de Dios realmente enseña. Me llama poderosamente la atención algo que se encuentra en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo hablando de sí mismo. Él dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si el Señor Jesucristo, que era Dios encarnado, se preocupó por hablar exactamente lo que el Padre le había dicho que hablara, ¿cuánto más nosotros, simples mortales, que estamos exponiendo la palabra de Dios? Alguien decía, David Hallman, en un libro sobre predicación expositiva que es muy bueno, dice, algunos usan la Biblia como apoyo, como el borracho usa la farola, no para buscar iluminación, sino para apoyarse en la Biblia. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Yo no debo usar la Biblia como una excusa para exponer lo que yo pienso. Yo debo estar seguro de que lo que yo estoy diciendo es lo que la palabra de Dios realmente enseña, porque esa fue la intención del Espíritu Santo. Entonces, resumiendo tu pregunta, ¿qué es predicación expositiva? Es aquella donde el mensaje del sermón es exactamente el mensaje del texto. Bueno, yo creo que en esencia es eso que Sugel acaba de mencionar. Diferentes formas de expresar lo que es la predicación expositiva, de definirla. Pudiéramos decir también que la exposición de la palabra de Dios, haciendo uso de una estructura que el mismo texto provee, tomando en consideración el contexto inmediato y el contexto general de la palabra, y hacerlo de una manera cristocéntrica, ya que toda la palabra de Dios apunta o gira en torno a la persona de Jesús. Yo creo que esa es otra manera de decir lo mismo que Sugel acaba de decir. Y yo creo que es la predicación expositiva la que mejor trae, o la que más fielmente provee el contenido de eso que Dios inspiró. Lo que buscamos con la predicación expositiva es que el texto controle al predicador y no que el predicador manipule el texto para hacerlo decir lo que el texto realmente no dice.
De tal forma que ciertamente, como su lo expresó, la predicación expositiva es aquella donde el texto del sermón es el texto, o el mensaje del sermón es el texto de la palabra. Ahora, ya sé lo que es predicación expositiva y la pregunta es, bueno, y ahora, ¿cómo desarrollo una buena predicación expositiva? Bueno, yo creo que eso es todo un curso, obviamente. Pero yo creo que hay principios que podemos comenzar a mencionar que nos van a ayudar a hacer uso de eso. En primer lugar, yo necesito saber en qué contexto este texto está escrito. Necesito saber todo lo que ese capítulo, donde ese texto se encuentra, dice. Necesito saber qué tipo de libro es el libro en el que este texto se encuentra. ¿Es un libro histórico? ¿Es un libro profético? ¿Es un libro apocalíptico? Porque eso me va a ayudar a entender exactamente qué es lo que estoy manejando. Por otro lado, yo necesito conocer algo del autor, incluso, que escribió el texto. Y una vez yo tengo el texto delante, yo necesito hacer varias cosas. Pero una de las cosas sencillas que todo el mundo puede hacer, sobre todo cuando no tengo tanta preparación en predicación, es cuestionar el texto, hacerle preguntas al texto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De dónde viene esto? ¿Qué le precede? ¿Qué le sigue? ¿Qué motivó esto? ¿Qué motivó al autor a decir esto? Preguntas, o prestar atención a palabras claves. Y una de las cosas que más nos ayudan a interpretarlas o a buscar, a encontrar la centralidad de un texto, es prestar atención a los verbos. Los verbos llevan la voz de mando y sobre todo los verbos imperativos llevan la voz de mando. Y luego entonces todo lo demás que está alrededor de esos verbos. Necesito prestar atención a los adverbios, necesito prestar atención a los adjetivos que describen aquello que está siendo mencionado, que está siendo definido. Necesito prestar atención a palabras o frases clave, por tanto, por consiguiente, luego de, porque cuando yo veo esas palabras, yo tengo que devolverme. Porque cuando veo un por consiguiente, obviamente esa frase me está conectando a lo que sigue con lo que antecede. Y tú puedes entender de esa manera que cada palabra que está en el texto es importante porque Dios la inspiró de manera verbal, pero también desde el punto de vista gramatical son palabras que establecen la sintaxis del texto, establece la conexión de las ideas. Y de ahí entonces que tengamos que prestar atención a cada cosa que estamos leyendo. Eso es para comenzar nuestra conversación. Sugel puede agregar otras cosas y podemos seguir hablando acerca de qué necesito entender para poder estudiar un texto y luego predicarlo positivamente. Bueno, oyendo lo que Miguel estaba diciendo ahora, algo es evidente. La predicación es un trabajo y es un trabajo arduo. Pablo dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente o especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Y es interesante notar que esa palabra trabajar es la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis 2, cuando el Señor le dice a los hermanos en Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. O sea, la predicación es un arduo trabajo. Cuando uno toma el texto bíblico y uno comienza a tratar de desentrañar lo que ese texto bíblico dice, la intención del Espíritu Santo en el texto, luego tratar de aplicar a la congregación a la que le estoy predicando ese texto de acuerdo a la intención aplicativa del Espíritu Santo, es un tremendo trabajo. Ahora, es un trabajo que evidentemente no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es un trabajo que hay que hacer en oración. Es un trabajo que hay que hacer en absoluta y total dependencia del Espíritu de Dios. Es una osadía que una persona común y corriente como cualquiera de nosotros tome las Escrituras en las manos y trate de hacer eso en sus propias fuerzas. Eso es imposible. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, considera lo que digo. Y esa palabra allí considera es dale mente a lo que yo digo. Y el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces la ayuda del Espíritu no anula mi trabajo no anula la ayuda del Espíritu. Yo tengo que considerar, darle mente a lo que el texto bíblico enseña, pero en dependencia total, de principio a fin del Espíritu de Dios. A la hora de hacer la predicación expositiva, ampliando un poco también, yo pudiera predicar un texto de manera inductiva o yo pudiera predicarlo de manera deductiva.
Cuando pensamos en la predicación inductiva, la misma predicación expositiva, usualmente traemos una pregunta a colación y tratamos de buscar la respuesta a esa pregunta en el texto y así desarrollar todo lo que tenemos por delante. O yo pudiera traer principios que ya he deducido del texto y luego tratar de apoyarlo o de sustentarlo con el texto, y entonces hablamos de una predicación deductiva. Entonces tú puedes ver que, como Sujel acaba de mencionar, la predicación es mucho trabajo y requiere mucho más de lo que pudiéramos decir en una hora para nosotros poder entender de qué manera nosotros podemos hacer la predicación expositiva. Luego está la necesidad de la aplicación, porque no podemos simplemente exponer el texto sin ver o ayudar a las ovejas a ver cómo ese texto se aplica a su vida. Y luego, ¿dónde colocamos la aplicación? Usualmente la predicación inductiva, a nosotros traemos las aplicaciones hacia el final, y en la predicación deductiva, perdón, traemos la aplicación hacia el final. Pero cuando estamos haciendo predicación inductiva y tenemos 2 o 3 preguntas que contestar, usualmente traemos las aplicaciones al final de cada pregunta contestada, para que podamos ver la aplicación de cada punto que estamos estableciendo. De manera que es algo complejo y a la vez, una vez aprendido, es algo que tú haces de una manera rutinaria. De una manera rutinaria no quiero decir simplista, sino que tu mente es entrenada en ese ejercicio. Y es como el que hace ejercicio todas las mañanas, que comienza de una manera y termina de una forma. Pues de esa misma manera, cuando estás entrenada tu mente en la predicación expositiva, abordas el texto de una manera natural, inmediatamente haciendo preguntas, prestando atención a palabras, a frases conectoras, al contexto y todo lo demás. Bueno, decía John Chapman que en la predicación, en los primeros 50 años son los más difíciles. En otras palabras, uno puede tener experiencia y es verdad, en un momento que uno adquiere una rutina de trabajo. Pero es impresionante cómo esa rutina de trabajo sigue siendo dura como quiera, porque cada domingo tú llegas al púlpito con tu adrenalina bien alta para entregar lo que tú estuviste estudiando durante toda la semana. Llega el lunes y tú estás en cero otra vez, cada semana. O sea, para el domingo siguiente estás otra vez vacío y tienes que comenzar de nuevo el mismo trabajo otra vez. En ese sentido, yo no sé si vamos a hablar, Hugo, más adelante de la predicación expositiva de un libro de la Biblia. Pero adelantando ese tema, definitivamente predicarte un libro de la Biblia tiene esa ventaja, que tú estás ya metido en un libro que tú has considerado durante un buen tiempo antes de comenzar a predicarlo. Miguel hablaba hace un rato del contexto del autor, quién es el autor, cómo pasó esto. El predicar de un libro ya consecutivamente te permite hacer ese trabajo al principio y eso ya te va a dar una ayuda para todo lo que tú vas a seguir predicando. Cuando tú predicas de un texto diferente cada domingo, entonces tienes un trabajo doble. Tienes que hacer esa labor todo el tiempo. Hay un elemento más que yo quisiera añadir en esta segunda pregunta todavía donde estamos, y es el tema de la teología bíblica. Se ha hecho mucho énfasis, y es bueno que se haya hecho ese énfasis en la teología sistemática. Pero cuando ese énfasis es en desmedro de la teología bíblica, tenemos problemas. Porque la teología sistemática sistematiza las grandes verdades de las Escrituras, la eclesiología, la soteriología, la neumatología, etc. Las agrupa. Exacto, agrupa en los grandes temas teológicos de las Escrituras. La teología bíblica, en cambio, va viendo la revelación en el desarrollo que esa revelación ha tenido desde Génesis hasta Apocalipsis, contando una gran historia, que es la gran historia de la redención. Entonces, lo que pasa muchas veces, sobre todo aquellos que predican del Antiguo Testamento, es que desconectan la narrativa de la Biblia de esa gran historia de redención que apunta hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo, hacia la obra redentora de Cristo. Entonces, cuando se predica expositivamente, yo tengo que tomar ese texto bíblico y preguntarme dónde encaja este pasaje con esa gran historia de redención que se nos narra en las Escrituras y cómo esto nos lleva a Cristo. Ahora, eso no es tan sencillo, porque yo puedo ir directamente de mi texto a la cruz y es probable que yo termine espiritualizando el texto para poder ver la redención, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, yo tengo que hacerme varias preguntas
antes de hacer ese ejercicio de teología bíblica. En primer lugar, yo tengo que preguntarme, ¿qué significó esto para ellos entonces? O sea, cuando yo estudio un pasaje como Éxodo 17, aquel pasaje cuando el pueblo de Israel se queja contra Dios porque no tienen agua para beber, y Moisés golpea la roca por orden divina y sale agua. Lo primero que yo debo preguntarme es, ¿qué fue lo que pasó en ese momento histórico con el pueblo de Israel? Porque ese texto está hablando de un hecho concreto. Yo no puedo comenzar aquí inmediatamente a buscar a Cristo en el texto. Pero luego que ya yo veo que ya hay un pueblo sediento que fue llevado por Dios al desierto y que ellos están acusando a Dios de ser un genocida. Eso es básicamente. O sea, tú nos sacaste de Egipto para matarnos de sed. O sea, ellos acusan a Dios de mentiroso, acusan a Dios de ser un genocida. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, toma tu vara, la que tú usaste para partir el Mar Rojo en dos. Moisés está a punto de ser apedreado aquí, y no por una turba, es que el pueblo de Israel ha hecho un juicio y ha encontrado a Dios culpable. Y entonces le dice a Moisés, ponte delante del pueblo y toma tu vara, y yo me voy a colocar en la roca, en la peña de Oreb. Tú vas a golpear la roca y va a salir agua. Luego que yo veo lo que pasó en ese momento histórico, ahora tengo que preguntarme, tengo que hacer una reflexión teológica. ¿Cómo encaja esto en la historia de la redención? Y nosotros vemos más adelante cómo Pablo dice que esa roca que fue golpeada en Éxodo 17 era el Señor Jesucristo. O sea, cuando Dios dice, yo voy a colocarme sobre la roca, golpea la roca, lo que Dios le está diciendo a Moisés es, golpéame a mí, yo voy a llevar el castigo del pueblo. Entonces ahora yo puedo hacer una reflexión teológica y ver dónde encaja Cristo en todo esto y entonces predicar mi texto. Y luego entonces vemos la aplicación a nosotros ahora. O sea, fíjate cómo hemos recorrido. Primero ellos entonces, luego la reflexión teológica para ver dónde está la cruz en todo esto. Y entonces yo puedo ver cómo encaja ese texto con mi auditorio ahora. Entonces es extremadamente importante que la teología bíblica esté bien clara en la mente y el corazón del predicador a la hora de estudiar y predicar el texto. Siguiendo esa idea, entonces, tú puedes ver que un buen predicador no es simplemente alguien que sabe hablar. Él necesita conocer la Biblia. Necesita conocer todo ese hilo conductor, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Dios, donde Adán y Eva disfrutan de la presencia de Dios. Dios persigue a su pueblo para continuar dándole su presencia, ya sea en el tabernáculo, ya sea en el templo de Israel, ya sea en la persona de Jesús, ya sea en la morada del Espíritu Santo por nosotros, o en los tiempos finales siendo Él mismo el mismo templo. Cómo Dios establece su presencia en Génesis y esa presencia continúa a lo largo de todo el desarrollo de la historia bíblica hasta llegar a Apocalipsis, que hay la importancia de la teología bíblica de que hablaba Sudel. No puedo estudiar un libro aislado del resto de la Biblia y hacer una buena predicación de ese libro, porque estoy predicando desconectado del resto si no lo conozco. Es como tener archipiélagos de islas y no tener un continente completamente unido. Si eso es lo que la Biblia es como un continente con naciones y fronteras. Los libros tienen fronteras donde comienzan y donde terminan, pero están unidos al próximo libro y al próximo libro y al próximo libro, porque es la revelación progresiva de Dios, de un solo plan, de una sola historia. 66 libros, una historia, un solo plan. No hay un plan B, un plan C, un plan A en la mente de Dios y en la Biblia revelada. Es un solo plan en la mente de Dios que nosotros hemos descubierto progresivamente a lo largo de la historia, y de ahí la importancia. Volviendo un poco al principio de la pregunta, ¿cómo hacer predicaciones positivas? Quizá algo que pueda simplificar a aquellos que comiencen a estudiar cómo hacerla. Son dos preguntas sencillas cuando tengo el texto del número 1. ¿De qué habla el texto? Esto que estoy haciendo, ¿cuál es el tema? ¿De qué está hablando? Una vez yo identifico eso, ¿qué dice el texto acerca de eso, de lo que está hablando? Esas dos cosas me van a simplificar dónde comienzo. Está hablando acerca del pastorado. ¿Ok? ¿Qué dice el texto acerca del pastorado? Está hablando acerca de Moisés. Ya lo identifiqué. ¿Qué dice acerca de Moisés? Está hablando acerca de la redención. ¿Qué dice acerca de la redención? Esas dos preguntas iniciales me van a ayudar enormemente. Porque hasta que yo no entienda bien cuál es el punto del texto, no estoy listo para comenzar. John MacArthur tiene una buena historia de cuando él estaba terminando el seminario.
Le tocó predicar delante de sus evaluadores, y él se pasó horas y horas y horas estudiando para predicar, y él entonces termina de predicar, sus evaluadores estaban detrás, con un papel en mano, cuenta él, y haciendo anotaciones, y entonces al final ellos bajaban y se paraban atrás para recibir a los estudiantes y los seminaristas, y entonces él dice que su supervisor, Peter Steinberg creo que era, o algo similar, está así con la cabeza para abajo. Y cuando MacArthur llega donde él le pasa un papel. Y no le dice nada, ni levantó la mirada. Y MacArthur se va. Y él piensa que tiene algún tipo de halago o lo que sea acerca de su predicación. Y cuando él lo abre, dice, tú pasaste por alto, por completo, el centro del texto de lo que tú estabas predicando. Y entonces Raywell dice que eventualmente ese señor envejece y muere. Y entonces la familia le pidió que predicara en su funeral. Y dice, me imagino que él pensó que finalmente yo aprendí a encontrar el tema del texto que yo tengo por ver. Porque si no encuentro el tema central, yo voy a terminar predicando cosas que el texto o lo tiene de manera secundaria o no lo tiene, porque yo no sabía de qué estaba hablando el texto. Y por eso es tan importante que el predicador, antes de comenzar a escribir su sermón, pueda decir en una línea, en una oración bien corta, de qué se trata el texto y de lo que tú vas a predicar. Brian Chappell tiene una forma jocosa de decir, él le llama la prueba de las 3 de la mañana. Él dice, si tu esposa se levanta el domingo a las 3 de la mañana y ahí medio dormida, medio despierta, te pregunta, ¿de qué tú vas a predicar hoy? Si tú no puedes darle a esta mujer una respuesta que ella entienda medio dormida a las 3 de la mañana, tú no estás listo para predicar. Y eso yo creo que me ha servido mucho a mí. Yo siempre recuerdo la prueba de las 3 de la mañana. Realmente, si yo no puedo decir en una frase bien corta, memorable, concisa, yo voy a predicar acerca de esto. Probablemente el sermón va a ser muchos tiros a diferentes lugares y al final de cuentas probablemente no le dé a nadie con los tiros. Yo tengo un tiro que tirar el domingo en la mañana y yo tengo que enfocar ese tiro. Tengo que saber a dónde estoy lanzando mis dardos para poder llegar al mismo punto. Y eso es predicación. Eso es importante, Hugo, porque algunas personas creen que la predicación expositiva es como hacer un comentario ambulante, es un comentario bíblico en el púlpito. No, nosotros no somos comentarios bíblicos ambulantes, nosotros somos predicadores. Y por lo tanto yo tengo que sacar el mensaje del texto, el mensaje que yo voy a dar a la congregación. Y ese mensaje tiene su estructura, tiene su punto, tiene sus aplicaciones, pero es un mensaje, no son 5 mensajes diferentes. Entonces hay predicadores que creen que va versículo 1 y dice lo que dice, versículo 2, versículo 3. Eso no es predicación, eso es un comentario hablado. Y hablando de comentarios, Comentemos. entonces quizá hablar un poquito de herramientas que pudiéramos usar para ayudarnos en la predicación expositiva. Lo ideal es que comiences a hacer tu propio ejercicio, de manera que tú puedes establecer tu propia estructura y llegar a por propias conclusiones. Pero antes de comenzar a escribir, yo creo que siempre es bueno consultar comentarios, porque te van a ayudar a entender muchas cosas. Hay comentarios históricos que nos van a ayudar a entender el contexto histórico de eso que estoy leyendo, que no está necesariamente en el texto. Hay comentarios que son más de índole pastoral, que nos van a ayudar un poco a encontrar aplicaciones y al uso de aplicaciones. Hay comentarios que son más de índole técnico, ya con cosas que tienen que ver con el lenguaje original y la sintaxis en el lenguaje original, y cosas sobre las cuales no somos expertos, pero hay expertos que han escrito sobre esto. Esos son comentarios exegéticos, usualmente. Entonces hay diferentes tipos de comentarios que nos van a ayudar en diferentes direcciones. Diccionarios bíblicos nos van a ayudar también a entender mucho de lo que es ese lenguaje original, que para eso existen expertos en los lenguajes, que nosotros no somos necesariamente. De tal forma que no podemos decir, ¿verdad?, que por nosotros solo vamos a llegar a extraer todo lo que el texto contiene, porque necesitamos herramientas, y hay algunas herramientas, son los comentarios que podemos, las cuales podemos ayudar en enciclopedias bíblicas, pueden ayudarnos también
a entender un poco de lo que es ese contexto también geográfico en ocasiones, de lo que fue. A veces hablamos de los viajes de Pablo, pero no sabemos exactamente dónde estaban localizadas las ciudades donde él llegó, las complicaciones de las rutas de viaje, y eso puede darle color a tu explicación, a tu exposición de la palabra. Y ciertamente no es lo mismo una foto en blanco y negro que una foto en colores. Entonces, de esa misma manera, tú puedes tener un sermón que dice lo mismo que otro, pero uno está en blanco y negro y el otro tiene colores. Y esas ayudas o herramientas nos ayudan a darle color a nuestro mensaje, que puede ayudar mucho al que está oyendo a entender lo que tú estás tratando de decir, o a entusiasmarlo para continuar oyendo. De manera que creo que las herramientas son de buenos. ¿Puedo añadir algo más? Los comentarios definitivamente son importantísimos. Hay personas que dicen, no, yo no leo comentarios, yo dependo del Señor, y eso es arrogancia, eso es orgullo. Pero el Señor no le ha dado todos los dones a todo el mundo. Pero otra herramienta muy útil es contar con varias versiones de la Biblia. Y aún antes de comenzar a consultar los comentarios, es bueno tomar las diferentes versiones, y aún versiones que no sean tan buenas. A veces te dan un matiz. Claro, uno tiene que saber diferenciar lo que es una traducción dinámica de lo que es una traducción literal. O sea, hay traducciones que tratan de entender la idea que hay en el texto bíblico, pero en esa traducción hay un poco de interpretación. Una versión como la Biblia de las Américas o la Reina Valera del 60 te va a hacer una traducción más literal del texto bíblico. Pero cuando tú lees varias versiones de las Escrituras, aún aquellas que son de traducción dinámica, tú vas a notar diferencias en los textos, y esas diferencias te van a marcar qué es lo que tú tienes que investigar. O sea, cuando tú ves que todas las versiones coinciden en un punto, dices, bueno, aparentemente aquí no hay problema. Sin embargo, aquí sí hay problema, y yo tengo que investigar cuál de estas versiones tiene el texto, se acerca más al texto original. Y por otro lado, Miguel hablaba hace un momento, pero yo quiero recalcarlo otra vez, el tema de las transiciones y los por qué, cómo, cuándo. O sea, hay una lógica en el texto. Y yo tengo que ver cuál es esa lógica de pensamiento. Cuando Pablo dice, yo quiero ir a Roma a predicar el Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Y dónde radica ese poder? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la feminidad. ¿Y por qué necesitamos esa justicia de Dios? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, cuando yo voy leyendo el texto desde el versículo 16, me voy a encontrar con 4 porque que me está mostrando cuál es la secuencia lógica de pensamiento de este pasaje. O sea, Pablo va a comenzar a explicar el Evangelio, y su punto de partida no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El punto de partida de Pablo es, tú tienes la ira de Dios sobre ti, y por eso necesito predicarte el Evangelio, necesito explicarte lo que Dios hizo. Entonces yo tengo que ver esa línea melódica del libro que estoy predicando, del texto que estoy predicando, y las diferentes versiones de la Biblia pueden ser de gran ayuda para eso, antes de comenzar a escribir un sermón. Una cosita más es el hecho de que el trabajo de predicación expositiva, o el trabajo de hacer un sermón en predicación expositiva, no es paso 1, paso 2, paso 3. Más bien es como algo circular, porque a veces tú comienzas a hacer una exégesis y luego sigues trabajando, y luego te das cuenta que el exégesis inicial necesitaba ciertos ajustes y tienes que volver otra vez al primer paso. Es más con una espiral que una, ¿cómo se diría eso? Una serie de pasos. Secuencia. Exacto, una secuencia. Digo esto porque a veces uno se siente un poco frustrado. A mí me ha pasado, me imagino que Miguel, que tiene también mucha experiencia en la predicación, le debe haber pasado igual, que yo arranco a trabajar parto a trabajar en mi sermón, y cuando ya tengo un buen rato escribiendo cosas, me doy cuenta que yo no andaba bien encarrilado en mi interpretación del texto, y tengo que desandar todo lo que había pensado a comenzar de nuevo otra vez. Y eso es muy frustrante, pero eso es parte de ser fiel al texto y fiel a Dios para exponer lo que el texto dice. Yo creo que, tomándolo ahí justamente donde Sujel lo dejó, la fidelidad al texto requiere un temor reverente de lo que estás manejando.
Yo creo que muchas veces nosotros, o el hombre piensa que está manejando otro libro más de literatura, otro libro más de contenido, y se nos olvida que nosotros estamos manejando una palabra que representa el carácter de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, todas ellas santas, todas ellas perfectas. Y tratar de predicar a través de labios impuros e imperfectos aquello que es puro, santo y perfecto, a mí me da temor reverente cada semana. Cada semana. Y es frecuente que a la hora de predicar yo le pida a Dios, aún suene repetitivo para mi congregación, que cuide al predicador, que cuide al expositor justamente del error, de desviarse, de tergiversar. Porque nosotros podemos malinterpretar el texto, pero podemos superinterpretar el texto. De manera que me quedé corto de todo lo que el texto dice. O yo puedo superinterpretar el texto y decir más de lo que el texto realmente está diciendo. La predicación expositiva entonces va a protegernos de todo eso, de malinterpretarlo, de superinterpretarlo y de superinterpretar. Y yo creo que esos son principios importantes y a la vez cosas que nos van a llamar la atención para nosotros ser más rigurosos. No es que queremos ser quisquillosos como predicadores, es que queremos cuidar aquello que Dios nos entregó. Y si nosotros no cuidamos lo que Dios nos entregó, no vamos a cuidar nada más. Porque esto es lo más preciado que Dios podía entregarnos. De paso, perdón, Hugo, hablando de superinterpretar, una de las cosas que los pastores de nuestra iglesia nos recordamos mutuamente, es no hagas exégesis en el púlpito. Y la idea es que yo tengo un trabajo exegético que hacer en la oficina, pero sobre todo los predicadores jóvenes tienden a estudiar horas y horas y horas, entonces quieren traer todo ese cúmulo de información a la iglesia. Y dicen, por ejemplo, en los comentarios que estuve leyendo, hay 15 interpretaciones diferentes acerca de este pasaje. Entonces dan las 15 interpretaciones para luego entonces dar 25 argumentos de por qué él cree que la interpretación que él está dando a la iglesia es la correcta. Eso es hacer exégesis en el púlpito. Ese trabajo azul en tu oficina. Tú vas a traer al púlpito el resultado de todo eso para traer un sermón, para traer un mensaje. Y vuelvo y repito, los predicadores jóvenes suelen ser más tentados a hacer eso. Y aún, yo no sé si, no quiero juzgar la motivación del corazón, pero ahí puede haber también un poco de orgullo en mostrar todo lo que uno ha estudiado. Entonces ahí comienza que el texto griego dice, que aquí hay una variante textual del manuscrito, no sé qué, y la viejita que está allí sentada, que no sabe ni siquiera que había un manuscrito en ninguna parte, está la pobre allí en Babia, no sé qué se usa esa expresión, está en la luna. Yo estoy predicándole a personas que no tienen seminario, que no se han pasado 25 horas estudiando el pasaje. Dile lo que el texto significa y cómo se aplica a sus vidas. Quiero leer simplemente un versículo muy conocido para todo el que ha hecho predicación expositiva, en Nehemías 8:8, donde dice, y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Bueno, el libro de la ley estaba en hebreo. Esta gente que ha regresado con Nehemías, anterior a Nehemías, los que vinieron con Nehemías, vinieron de Babilonia con otro idioma, hablaban arameo, en esencia, es donde el pueblo recoge el arameo. Y el pueblo que está ahí ahora está oyendo una palabra que está en hebreo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo tradujeron, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Eso es lo que la predicación expositiva se supone que haga. Es que yo necesito llevar al pueblo de Dios al entendimiento de la palabra de Dios. Y yo necesito hacerlo de una forma llana, de una forma que requiera estudio, sí, pero parte del estudio que estoy haciendo es para poder allanarlo, para poderlo poner en una manera que el pueblo de Dios entienda la palabra de Dios. Dios no hizo una revelación de su palabra para élites, para intelectuales. Dios lo hizo para gente de todo pueblo, tribu, lengua, nación, de toda preparación. La gente que escribió esto, algunos de ellos fueron meros campesinos y pescadores, gente de poca letra, aunque algunos eran más sofisticados, como un Pablo, como un Lucas, pero no todo el mundo tenía ese nivel de preparación. En esa misma manera, en una congregación hay diferentes niveles de preparación, de entendimiento, de inteligencias, y nosotros tenemos que asegurar que todo el que está allí está entendiendo. Por eso decía alguien que nosotros no solamente tenemos que hacer exégesis del texto, sino que tenemos que hacer exégesis de la congregación, de tu audiencia, y que tú puedas entender a quién tienes, a quién está hablando, para saber cómo le va a hablar. Y todo eso es parte de lo que la predicación expositiva
es o requiere o nos ayuda a entender cómo hacerla. Y por eso es que estamos trayendo todos estos diferentes ángulos dentro de lo que es la predicación expositiva, pero también cómo hacerla. Estamos tratando de enriquecer el cómo hacerla. Una cosa tiene que ver con el estudio que estoy haciendo del texto y otra tiene que ver con la audiencia que me está escuchando. Y ambas son importantes porque yo puedo no conectar con la audiencia. Y de hecho, una de mis mayores preocupaciones semana tras semana es si voy a conectar o no con la audiencia. Y cuando termino, tengo dos preguntas, por así decir, que me gustaría responder o tener cierta tranquilidad. Una, ¿complací a Dios? Y la otra, después de esa, es ¿conecté con la audiencia? Porque si no conecté, entonces prediqué al aire prácticamente. La primera es importante, primaria. La segunda es importante también, porque es el pueblo que le estaban predicando. Hay un texto que como predicador me da un sentido de mucha solemnidad. Y es 2 Corintios 2:17. Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miguel decía ahora, agradar a Dios en la predicación. Nosotros hablamos delante de Dios y hablamos de parte de Dios. Imagínate que tú estás en un auditorio y de repente alguien no sabe que tú estás en el auditorio y te cita a ti, pero torciendo un poco aquí, un poco allá, y a final de cuentas lo que él dice que tú dijiste no es realmente lo que tú dijiste. Tú no te vas a sentir bien y probablemente si tienes mucha paciencia vas a esperar que el expositor termine y lo vas a abordar y le vas a decir, me citaste mal. Bueno, ahora imagínate que eres tú el que estás predicando y es Dios el que está sentado en primera fila tomando nota de tu sermón. ¿Con qué cara estaría Dios? ¿Con cara de preocupación o con cara de agrado? Dios diciendo, yo no dije eso. O sea, yo me imagino a Dios de ahí en la audiencia. Eso me da temor y temblor. Nosotros hablamos de parte de Dios, pero también hablamos delante de Dios. Resumiendo un poquito y quizás tomando las últimas de tus frases, qué tremendo es lo que dice Pastor Miguel. Ayer decía, estamos trillando sobre la palabra de Dios, sobre un terreno santo, porque es la palabra de Dios, la palabra que creó los cielos y la tierra, y que tiene el poder de vida y de muerte, el Dios Altísimo. ¿Cómo poder ser orgullosos cuando hablaba Pastor de aquellos jóvenes que están tirando toda una exégesis delante de la congregación, cuando estás frente a la palabra de Dios, al Dios viviente? Yo pienso en eso y temo. ¿Cómo hacemos predicación expositiva? Es lo que estamos trabajando en este momento en la mini conferencia. ¿Hay algo más que desarrollar dentro de eso o pasamos ya a otros puntos? Una cosa más. La aplicación del mensaje es lo último que el predicador en su oficina saca del texto. Bien, ¿y cómo yo voy a aplicar este texto? Sin embargo, a la hora de comenzar ya a escribir el mensaje, probablemente es lo primero que debes poner delante de ti. Es lo último que yo saco de mi exégesis, pero es lo primero que pongo delante de mí, porque aunque yo vaya a hacer la aplicación, como decía Miguel, en cada pregunta que yo respondo a través del mensaje, o dejo todas las aplicaciones para el final, eso se puede hacer de varias maneras, y yo creo que uno no debe casarse con una sola forma. La predicación debe tener variedad, pero sea de una forma u otra, el punto es que tú debes poner esa aplicación delante de ti a la hora de comenzar el mensaje para asegurarte de que todo lo que tú digas desde la introducción hasta el final apunte hacia allá. O sea, tú quieres que la aplicación entre y penetre en la conciencia de los hermanos. Y esa es la mejor manera de hacerlo, tener esa aplicación desde el principio, aunque fue lo último que tú estudiaste, pero que esté desde el principio cuando tú comiences a hacer el mensaje y todo llega hasta allá. La aplicación es como la dirección de una carta. Tú puedes escribir una carta con un buen contenido, si no tiene dirección no va a llegar a su lugar. La aplicación es lo que va a llevar ese contenido de las escrituras a la conciencia, a la mente, al corazón de los hermanos. Pensando en eso, entonces, si piensas que va a ir de aquí, de Temuco a Santiago de Chile, o vas a ir a algún lugar, lo primero que tienes que tener en mente es a dónde vas.
porque para dónde vas va a determinar dónde comienza. Y aunque ciertamente tú no vas a llegar hasta allá, hasta el final, pero si tú no sabes para dónde vas, tú vas a tener problema en saber cómo va a comenzar. Entonces la aplicación, que es eso que va a estar de último, te va a ayudar a ti a ver cómo tú vas a ir conduciendo el texto que tú vas a predicar fielmente, pero sabiendo de qué manera esto va a tener aplicación en tu congregación. Y cuando pensamos en aplicación, nosotros podemos aplicar un texto, o mejor dicho, podemos tener una buena aplicación de un texto que no es el que yo tengo delante. O sea, yo tengo que asegurarme que la aplicación que yo estoy trayendo es del texto que estoy exponiendo. Y las aplicaciones pueden ser de dos tipos en general. Estas son formas simples de comenzar a hacer este tipo de cosas. O son de contenido. Tengo un contenido que tengo que explicar y yo quiero ilustrar o aplicar para que tú puedas entender mejor qué es lo que está aquí. Eso es contenido. O son de conducta. Yo tengo un sermón que predicarte y cuando yo te lo ilustro o te lo aplico, te voy a ayudar a ver de qué forma eso te va a ayudar a mejorar tu manera de vivir. Contenido y conducta. Y entonces ahí yo comienzo a ver de qué manera voy a buscar mis aplicaciones. Al final es ayudar al pueblo de Dios, no simplemente a vivir mejor, porque pudiéramos convertirnos en moralistas, sino que esa imagen de Cristo se vaya formando en ti. Pero obviamente la formación de la imagen de Cristo en ti tiene una manera de vivir. Entonces la aplicación es justamente para ayudarte a vivir de manera consistente con la palabra y también consistente con esa imagen de Cristo que se supone debe irse formando en nosotros. A ver, estamos hablando de predicación positiva, se lo hemos dicho al principio, porque es un problema en Latinoamérica la predicación positiva, porque es una joya no existente. Yo creo que no podemos salir de ese tema sin decir eso. En otras latitudes es una joya que se ha perdido. Lamentablemente en Latinoamérica en general es una joya que hay que encontrar, porque no estamos diciendo que nunca ha habido predicación positiva, pero ha sido tan rara, porque la mayoría de las veces ha hecho una predicación temática, pragmática, muchas veces ni siquiera es la palabra lo que se está predicando, es un sueño, es una revelación, es algo que el Señor me dijo esta mañana, y cuando tú vienes a ver, no estamos predicando la palabra de Dios. Y cuando tú piensas que Dios abrió su boca y creó el universo, esa es su palabra, y esa es la misma palabra que está plasmada aquí, por medio de la cual Él sostiene todo lo que existe. ¿Cómo es que no voy a predicar su palabra? ¿Cómo es que voy a dejar a un lado el poder que creó el universo, que sostiene el universo? ¿Para qué voy a predicar otra cosa que no tiene poder, que no tiene manera de sustentar la vida? Si la palabra es lo que da salvación, si la palabra es lo que trae al muerto espiritualmente a la vida, ¿qué hago yo predicando otra cosa? Yo estoy perdiendo mi tiempo. De manera que cuando yo no hago predicación positiva porque no estoy predicando la palabra, yo creo que yo no he entendido lo que es la palabra. Yo pienso que la palabra es oratoria, yo pienso que la palabra, o mejor dicho, la predicación es oratoria, o la predicación es, no sé, una exposición, una enseñanza como cualquier otra. No es la predicación de un poder que Dios ha puesto en su palabra. ¿Cuál ha sido el fruto, el resultado, lo que ustedes han experimentado en desarrollar predicaciones positivas, tanto de sus iglesias locales como de sus ministerios? Mira, nuestra iglesia nació en agosto del 78. Y yo recuerdo, yo estaba recién convertido, tenía como un año de convertido en esa época, me convertí en verano del 77. Y yo recuerdo haberle comentado a alguien que me daba la impresión de que los predicadores, en su mayoría, que yo oí en esa época, ellos escribían sus mensajes y luego buscaban en la Biblia un apoyo para sustentar el mensaje que ellos querían dar a la iglesia. En el año 81, uno de nuestros pastores viajó a Grand Rapids y allí conoció a John MacArthur, providencialmente. Y cuando él regresó en el 81 y nos contó de John MacArthur y de la predicación expositiva que este siervo de Dios había desarrollado, o desarrollaba en su ministerio, nosotros inmediatamente comenzamos a aplicar eso en la vida de nuestra iglesia. O sea que desde el año 1981, nuestra iglesia está predicando expositivamente. Y yo puedo decir, en primer lugar, cómo las almas se han convertido, han sido traídas de la muerte a la vida, como decía Miguel, a través de la predicación expositiva. Expositiva y generalmente consecutiva, o sea, predicando libros completos de la Biblia. Eso es usado poderosamente por el Señor para santificar a los creyentes
porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mis palabras, como dice Miguel, mis palabras no son vivas y eficaces. La palabra de Dios sí lo es. El hecho de exponer la palabra de esa forma en la iglesia ha tenido un impacto en la vida de los hermanos. Pero por otra parte, la predicación expositiva ayuda a los hermanos a estudiar por ellos mismos la palabra. El predicador indirectamente está enseñándole a la iglesia cómo ellos van a estudiar por sí mismos la palabra de Dios y van a poder extraer el significado de la palabra de Dios. Cuando yo no pruebo bíblicamente lo que yo estoy diciendo desde el púlpito, puede ser que sea bueno, puede ser que sea inclusive bíblico, pero al no probarlo, el hermano no ve de dónde yo saqué eso. Y no va a poder distinguir lo que es una simple opinión mía de lo que es una opinión bíblica. Cuando hacemos un ejercicio en el púlpito y los hermanos comienzan a ver las conexiones, la palabra texto es una palabra que viene del latín textum, que significa textura. O sea, la Biblia es un entretejido que está allí donde el texto está interconectado con todo lo que es el libro de la Biblia dice, con todo lo que la Biblia entera dice. Cuando los hermanos comienzan a ver esas conexiones, luego ellos en sus casas abren sus Biblias y van a poder hacer ese trabajo ellos mismos. Entonces estamos haciendo una labor que tiene muchas ventajas, porque se está exponiendo la palabra de Dios que es poderosa y se le está enseñando a los hermanos a estudiar por ellos mismos esa palabra que es poderosa, y eso se va a seguir, va a ser algo viral en la vida de la iglesia. Yo puedo decir, como decía hace un momento, desde el año 81, 82, estamos predicando expositivamente la palabra en nuestra iglesia. Y todo el crecimiento que haya podido tener la iglesia, tanto en número como en la santificación de los creyentes, ha sido como un producto de la predicación expositiva. Para hablar un poquito de lo que la predicación expositiva hace en el ministerio personal entonces del predicador. Desarrolla el predicador como un hombre de la palabra. Yo creo que no hay nada mejor que una predicación expositiva para hacer eso. Nos provee a nosotros una fuente inagotable de temas. A mí me gusta predicar expositivamente y consecutivamente por dos razones. Primero, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder, como hemos venido diciendo. Y en segundo lugar, yo no tengo la imaginación para cada semana poder estar buscando un tema nuevo por años y años y años de manera consecutiva. Pero la palabra de Dios nos dice de qué vamos a hablar. Tú abres la palabra, tú te vas al capítulo 1, o el 2, o el 3, donde tú estabas la semana anterior, tú te vas al próximo versículo y encuentras, ¿verdad?, el texto que va a alcanzar para esta semana, para esa predicación. Y ahí está de lo que tú necesitas predicar. Es una caterva, pudiéramos decir. Es una mina de temas inagotables para el predicador. Y eso nos da confianza, nos da tranquilidad. Porque semana tras semana, tú sabes que tú no tienes que soñarte lo que tú vas a predicar. También nos independiza un poco de lo que está pasando en la congregación. Porque cuando tú predicas temáticamente, muchas veces te estás predicando reactivamente. Pasó esta cosa, entonces vamos a predicar de este tema. Pasó aquella cosa y el otro está sentado y diciendo, el pastor Sugelo, el pastor Miguel está predicando eso por mí. Pero cuando tú tienes el texto delante, bueno, puede ser que tenga que ver contigo, pero antes de ver contigo, tiene que ver con el texto. Y Dios te tiene aquí para que tú oigas lo que el texto tiene que decir, porque Dios quiere hablarte a ti, no porque yo quiero hablarte. De manera que eso también nos ayuda a independizarnos un poco de lo que está pasando en el momento y nos da más credibilidad delante. Y de igual manera, Miguel, me imagino que también te tiene que haber pasado a ti cuando uno se embarca en el estudio consecutivo de un libro. Probablemente vas a predicar de pasajes que tú no escogerías por ti mismo, porque no son pasajes muy agradables de predicar o no son populares. Yo prediqué recientemente en nuestra iglesia una serie completa de 1 Corintios y no es agradable predicar 1 Corintios 5, cuando Pablo habla de aquel hombre que se estaba acostando con la esposa de su padre, con su madrastra. Es un texto fuerte, pero está en las Escrituras y Dios tiene algo que decir a la iglesia de hoy con respecto a lo que estaba pasando en Corinto hace 2000 años atrás. Entonces, eso ayuda. No obstante, veo que el tiempo se está a punto de acabar y no quisiera dejar un tema en el aire. Cualquiera que escucha esta entrevista o esta mini conferencia puede llegar a pensar que nosotros estamos demonizando la predicación textual no consecutiva o la predicación temática, y no es así.
Yo creo que la predicación temática tiene su lugar en la iglesia. De hecho, hoy mismo en la conferencia en la que estamos, yo voy a dar un tema, voy a predicar un tema, que es cómo predicar en el poder del Espíritu Santo. Y no voy a estar basado en un solo texto bíblico, sino en varios. Yo no soy como un predicador del pasado que decía, predica temáticamente una vez cada 5 años y después arrepiéntete de haberlo hecho. No, yo creo que la predicación temática tiene su lugar. Yo no creo que esa debe ser la dieta regular de una iglesia. Pero definitivamente la predicación temática puede cubrir aspectos que la iglesia necesita escuchar. Sin embargo, yo tengo que enfatizar aquí que la predicación temática debe ser expositiva. Amen. ¿Qué significa eso? Que cada texto que yo voy a usar para sustentar mi tema, yo tengo que haber hecho la exégesis de ese texto para estar seguro de que realmente tiene que ver con mi tema y de que yo estoy exponiendo lo que ese texto enseña. O sea que al final de cuentas, toda predicación debe ser expositiva. Si no es expositiva, entonces ya no es predicación. Si no es predicación expositiva, carece del poder de Dios. Una frase que alguna vez el hermano pastor Miguel dijo por ahí, que usamos también en predicación expositiva. De verdad que es así. Ha terminado la batería de preguntas iniciales de la mini conferencia. Solamente 2 cosillas más nos quedan. Predicación expositiva tiene por objetivo llamar al regresar a la predicación expositiva a tanto pastores como predicadores, y también a que la grey de Dios anhele esta palabra de Dios viviente expuesta de esta forma. Me gustaría que ustedes pudieran llamar también a pastores, predicadores, a la grey, a anhelar este tipo de predicación expositiva. Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido evidente, ¿verdad?, que nosotros somos fanáticos de la predicación expositiva. Somos hinchas, se diría aquí, en Sudamérica. Pero la razón es porque a través de la historia nosotros hemos visto que en los grandes tiempos de la iglesia siempre han venido conectados con la predicación expositiva. Cuando Dios ha bendecido la iglesia, ha sido en aquellos momentos cuando se han levantado hombres que han tomado en serio la palabra de Dios, que han tomado en serio la exposición de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Nosotros queremos ver un avivamiento en América Latina, en Hispanoamérica en general. Nosotros queremos ver levantarse ministerios sólidos. Nosotros queremos ver iglesias siendo edificadas. Queremos ver pecadores siendo salvados, creyentes siendo transformados y santificados. Eso no va a suceder sin la palabra de Dios. Eso no va a suceder sin una buena predicación, sin una buena exposición de la palabra de Dios. Y algo que Miguel decía hace un rato, y esto no depende de oratoria. Una persona puede hablar muy bien. De hecho, hay falsos maestros que hablan muy bien y se expresan muy bien, pero lo que dicen es veneno. Entonces, yo puedo no ser un falso maestro porque no estoy predicando herejías, pero tampoco estoy predicando lo que la palabra de Dios enseña. No estoy siendo un hereje, pero es tan superficial, es tan light, es tan epidérmico lo que estoy predicando, que no estoy llevando a los creyentes a conformar sus mentes a la mente de Dios revelada en su palabra. Y esa es la labor de un predicador, semana tras semana, semana tras semana. Es un trabajo de años. Una predicación no hace todo lo que un predicador quiere. Por eso Pablo dice a Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Uno quisiera, ¿verdad?, predicar una vez el chisme y ya no más chisme en la iglesia. Y eso no va a suceder, nunca sucede. Por eso Pablo dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Algunos han dicho que la predicación expositiva, que no le gusta la predicación expositiva porque es cerebral. Y realmente no es un asunto cerebral. Cuando hablamos de la importancia de la predicación expositiva, no estamos poniendo el peso de eso en la técnica o en la metodología, sino en lo que consigue, que es la predicación fiel de la palabra que Dios ha inspirado. No es en la técnica que está el poder, es en la palabra. Pero la mejor forma de conseguir la fidelidad de esa palabra es haciendo el ejercicio expositivo del cual hemos estado hablando. Y eso es lo que va a garantizar entonces que el que escucha esté escuchando la palabra de Dios y no la nuestra. Por eso decíamos que la predicación expositiva, lo que buscamos es que el texto gobierne al predicador. Es como si el texto lo cogiera y lo sustentara
y lo mantuviera ahí hasta que él termine de predicar. Eso es lo que quisiéramos todos cuando hacemos una predicación expositiva. Yo quisiera invitarte a ti, junto a aquí, estoy seguro que el corazón de su gente siente igual, a que tú puedas estudiar acerca de la predicación expositiva, de cómo hacerla. Cuando tú la descubras, cuando tú la hagas, cuando la palabra de Dios comience a llenar tu mente y tu corazón, tu corazón se va a acelerar de tal forma que tú jamás querrás hacerlo de ninguna otra manera. Aun cuando estés predicando temáticamente, tú querrás volver a ver lo que ese tema o lo que ese texto dice de una manera expositiva para el tema que tú estás tratando de exponer. De manera que es un llamado a regresar a la fidelidad de la palabra de Dios para ver lo que yo creo que todos quisiéramos ver, un continente avivado por el poder de Dios y que cada uno de nosotros pueda ser bendecido entonces por la poderosa palabra de ese Dios que nos ha entregado algo que no, que más que mejor que su palabra. En los tiempos de los profetas, algunos preferían visiones. Dios decía, lo peor de todo es que a mi pueblo así le gusta. Algunos le decían a los profetas, profetízanos ilusiones. Y Dios dice, lo peor de todo es que a mi pueblo así le gusta, porque nos rasca el oído. Pero no queremos rascar el oído nuestro, queremos complacer el corazón de Dios. Y de eso trata la predicación expositiva. Hablábamos fuera de cámara al principio de un recurso que yo creo que vale la pena mencionar, que tiene que ver con el libro de Dr. Plummer. Robert Plummer ha escrito un libro muy básico pero muy bueno. Son 40 preguntas y respuestas acerca de cómo interpretar la Biblia. Plummer es un académico del Nuevo Testamento con un vasto conocimiento del griego. Fue mi supervisor de tesis recientemente, mi tesis doctoral, y yo recomiendo el libro, pero recomiendo a su autor. Un hombre muy sencillo, muy de la palabra, muy de Dios, un gran corazón, muy humilde, y yo creo que Dios ha honrado en su vida justamente la humildad que él mismo Dios ha cultivado en él para producir un recurso sencillo y bueno para todo el mundo, no solamente para pastores, sino para maestros de escuela dominical, para gente en la congregación que quiere estudiar su palabra, porque está escrito en un lenguaje sumamente llano. ¿Cómo interpretar la Biblia? Yo creo que es un recurso en nuestro idioma, ha sido traducido en nuestro idioma, que usted puede usar con múltiples beneficios y que va a comenzar a ayudarle a entender cómo hacer predicación expositiva, porque le va a hablar de cosas que quizás no hemos podido hablar hoy. Cómo interpretar las parábolas, por ejemplo, es una de las preguntas que se contestan, y así sucesivamente. ¿Puedo recomendar un libro más? Por supuesto. Es que este libro es, bueno, yo no voy a decir que es un pecado que un predicador no lo lea, pero casi es un pecado. Yo creo que todo predicador alguna vez debe leer Predicación y Predicadores de Martin Lloyd-Jones. Y creo que debería leerlo más de una vez, y está en español. Este libro no es tanto un manual de predicación expositiva, pero es un libro que exalta la predicación y que ayuda al predicador a ver la seriedad de este trabajo. Al final hay un capítulo que se llama El romance de la predicación, y yo le aseguro al que lea este libro que cuando llegue a ese capítulo ya estará ansioso de que llegue el domingo para predicar la palabra de Dios. Yo creo que Martin Lloyd-Jones fue, si no el más grande, uno de los más grandes predicadores del siglo XX. Un hombre que Dios usó de una forma extraordinaria. Es mi predicador favorito muerto. Tengo otros predicadores favoritos vivos. Pero ciertamente yo creo que exponerse a sermones de Martin Lloyd-Jones va a ayudar mucho. Y de paso, algo que me imagino que Miguel corroborará esto conmigo, una cosa que ayuda mucho en la predicación expositiva es escuchar a buenos predicadores expositivos. Steve Lawson, el mismo John MacArthur, John Piper, son hombres que se han dedicado a la predicación expositiva a lo largo de su vida, guardando la distancia. pero son buenos expositores, y hay ya para el mundo hispanoparlante, hay sermones de estos hombres subtitulados al español y traducidos al español. O sea que son un buen recurso. Bien, mis amados, estamos dando ya término a esta primera mini conferencia de predicación expositiva. Queremos agradecer al Señor y darle toda la gloria y toda la honra, porque solamente Él es digno. Sin duda, siervos fieles,
hombres pequeños de un Dios grande y todopoderoso, sin duda. Queremos cerrar el tiempo pidiendo al hermano Sugel que pueda estar orando por aquellos pastores, predicadores, por la iglesia del Señor, para que sea alimentada con la palabra de Dios. Hermano Sugel, por favor. Vamos a orar. Padre, nosotros sabemos que la iglesia está en el centro de tu corazón, porque fue por la iglesia que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Tu palabra dice a los maridos que deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla por medio de la palabra. Y nosotros queremos suplicarte a ti, Señor, por el amor que tú tienes a tu iglesia, que tú sigas levantando hombres a todo lo largo y ancho de Hispanoamérica y del mundo hispanoparlante, hombres que tomen en serio la predicación de tu palabra, hombres que con el poder de tu Espíritu Santo le expongan a tu pueblo lo que tu palabra dice. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a presentarnos algún día delante de tu tribunal y poder dar cuenta del ministerio que tú pusiste en nuestros hombros. Recuérdanos, oh Señor, que nosotros predicamos de parte tuya y que predicamos delante de ti. Sigue levantando hombres, oh Señor, en todo el mundo de habla hispana, hombres que prediquen fielmente tu palabra, hombres que prediquen con pasión tu palabra, hombres que prediquen a Cristo que se revela en tu palabra, hombres que prediquen el evangelio con poder, hombres que prediquen descansando y dependiendo enteramente del Espíritu de Dios. Nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar en el día de hoy. Señor, bendice esta mini conferencia en el corazón, en la mente de todos aquellos que nos van a escuchar a través de las redes de internet, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. A ver, damos las gracias también a los expositores, siervos del Señor, Miguel Núñez Y Sugel Michelet. Así es. Recuerden, hermanos, de todo, solo Dios ayuda.